Este viaje se inicia ya por el año 1789. Ocurre en una Francia convulsionada, sacudida por conflictos sociales y donde cada vez toma más fuerza entre sus ciudadanos un deseo casi irrefrenable de terminar con el régimen monárquico absolutista de Luis XVI y además instaurar un gobierno republicano y democrático. Allí, la mañana del 14 de julio, el pueblo de París se apodera de las armas y se dirige a la vieja fortaleza de la Bastilla, donde luego de un sangriento enfrentamiento se apodera de ella y libera a los presos encarcelados allí. Esto se conoce hasta nuestros días como la toma de la Bastilla y da inicio a una de las revoluciones más importantes de la historia mundial en general y de nuestra historia en particular. Pero esta revolución no quedaría limitada solo al territorio francés, sino que se extendería y sus consecuencias continuarían su recorrido por toda Europa y más. Años después, un nuevo personaje aparecerá en escena y será el protagonista en esta intrigante historia poblada de sentimientos contradictorios, como la ambición, el poder, la crueldad, la entrega, el patriotismo, etc. Su nombre resonará aún siglos después y su ambición no conocerá fronteras. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, militar, líder, dotado de un carisma y una inteligencia fuera de lo común, egocéntrico hasta el extremo, pero por sobre todo un estratega. ¿Por qué no el mayor estratega de la historia europea del siglo XIX? Napoleón impuso un bloqueo continental a Gran Bretaña en 1807 por el que impedía que los británicos comerciaran con los puertos que estaban bajo hegemonía francesa, que eran prácticamente la totalidad del continente europeo, y para completarlo, decidió entrar en España con destino a Portugal. En 1807, las tropas de Napoleón ingresaron a la península ibérica. Inicialmente, España era aliado de Francia y Napoleón buscó la cooperación de España en la invasión de Portugal. La monarquía española cooperó debido al bloqueo británico de Buenos Aires y porque esperaba asegurar el sur de Portugal para sí mismo. Sin embargo, Napoleón traicionó a España y las tropas francesas se trasladaron al territorio español. En 1808, el rey Borbón Fernando VII se convirtió en rey de España, pero posteriormente Napoleón lo expulsó, provocando una crisis que repercutió en todo el imperio español. Mientras tanto, Fernando VII y su padre fueron mantenidos prisioneros en Francia y esto causó una crisis de poder en todo el imperio español y repercutió en el mundo hispano. Mientras tanto, en América, un nuevo aire se respiraba y un momento nuevo se avecinaba. Momentos que no se redujo solamente a los límites estrechos de la vieja Europa. El azúcar antillano, el café colombiano, el oro y la plata peruanos y mexicanos, las plantaciones tropicales brasileñas, los cueros del Río de la Plata. Todo esto eran requeridos por la revolución industrial para sus manufacturas y para sus obreros. Así como la vieja Europa exigía nuevos mercados donde colocar sus excedentes y ampliar su cuota de ganancia. Si a este descontento reinante le agregamos la agitación revolucionaria europea, con sus nuevas ideas y su ilustración, con su contrato social y su declaración de derechos del hombre, entenderemos cómo crecía la conciencia y el sentimiento de esa naciente y aún débil burguesía americana, que ya se sentía en condiciones de asumir las responsabilidades de conducción. A comienzos de 1810 y tras el triunfo de las tropas francesas sobre las españolas, se disolvió la Junta Central y la noticia llegó a América en barco el 18 de mayo de 1810. A medida que estas novedades llegaban a América, se hacía evidente que las situaciones locales también se modificarían. En varias ciudades se convocó cabildos abiertos en los que se sostuvo que ante la ausencia de toda autoridad legítima, la soberanía debía ser reasumida por los pueblos. De ese modo, se eligieron juntas para que gobernaran en nombre de Fernando VII. Tras la convocatoria a un cabildo abierto el día 22 y luego de un vano intento de crear una junta presidida por el virrey Cisneros, el día 25 se decidió su desplazamiento y la creación de una junta provisoria de gobierno, la primera junta, cuya presidencia recayó en Saavedra. Este nuevo gobierno, que decía actuar en nombre de Fernando VII y del pueblo, encontró oposición armada en las autoridades de Córdoba, Montevideo, Paraguay y el Alto Perú. De ese modo, se vio en las necesidades de tomar medidas cada vez más duras, comenzando por la expulsión de las antiguas autoridades virreinales como Cisneros y los miembros de la audiencia en junio de 1810, la organización de 2 expediciones armadas a los pueblos del interior
o la decisión tomada pocas semanas más tarde de fusilar a Liniers y a otras autoridades que habían desafiado su autoridad. En esa coyuntura comenzaron a plantearse posiciones antiespañolas y emancipatorias cada vez más abiertas, tal como lo hizo Mariano Moreno como secretario de la Junta y redactor del periódico oficial La Gaceta, y otras más moderadas como la de Saavedra. Quienes combatían en nombre de la revolución y de los nuevos gobiernos comenzaban a plantear cada vez con mayor claridad que se trataba de una guerra anticolonial cuyo desenlace debía ser la declaración de la independencia y la constitución de nuevas naciones. Los criollos dejaron de percibirse como españoles americanos para pasar a considerarse como americanos. Entonces, no somos nosotros quienes trazamos el papeleo, o mejor dicho, la línea de continuidad entre la Revolución Francesa y la nuestra de Mayo. Fueron sus mismos protagonistas quienes se sintieron y se vieron hermanados unos y otros, todos revolucionarios franceses y americanos. Aquí o en París, en este o aquel lado del Atlántico, la idea fue una sola, la de la independencia. Desde allá y en barco hasta acá, ellos se animaron a soñar con la utopía revolucionaria, con una sociedad más justa donde las más humildes fueran protagonistas.